Hola, soy Marilo Fernández de Espacio.luz y estoy aquí hoy para hablar de velas y del distinto tipo de velas que encontraremos en el espectro de la flama. Entonces, traje algunas piezas de mi colección particular, piezas de nuestra autoría que nosotros hemos diseñado y creado, producido con nuestras manos, con nuestra mente, con nuestro corazón. También traje algunas piezas que no me pertenecen, pero para que podamos hablar de las distintas velas y por qué hay tantas formas de hacerlas. Antes que nada, quiero decirte que se dice por ahí que hacer una vela es muy sencillo y que solo se trata de calentar cera, colorearla, ponerle un pabilo y vertirla en un vaso o en un molde. Pero la realidad de las cosas es que no es tan sencillo como parece o como se dice, porque para tener una buena vela va a depender de muchísimos factores, entre ellos cómo la hagas, qué materiales utilices, qué tipo de pabilo uses, todo eso realmente va a resultar en un proceso exitoso o no. ¿Por qué te digo esto? Mira, antes que nada voy a agarrar una de nuestras piezas, un alcatraz que es totalmente elaborado a mano, porque lo quiero prender. Esta es una pieza totalmente artesanal, ¿sí? La elaboramos Alex y yo, desde el diseño, desde todo, lo hicimos nosotros. Y es una pieza muy, 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 muy bonita, pero también es una pieza que sin ningún problema se puede encender, ¿sí? Ciertamente este tipo de velas, al ser encendidas, se van a derretir totalmente, lo cual es muy bonito, siempre y cuando tengas un candelabro o un recipiente adecuado, porque sí es muy importante poner atención cuando utilizamos velas. Y ese es uno de los factores principales de los cuales hoy vamos a hablar. ¿Qué pasa? Este tipo de vela se va a deshacer totalmente y va a derramar la parafina. Su proceso va a ser muy bello. Sin embargo, no tenemos que tener cuidados como este tipo de candelabro o recipiente para evitar que nuestros muebles vayan o puedan ser afectados, ¿sí? Lo mismo pasa con una vela de vaso. La razón de hacer la vela de vaso es porque lo hace sumamente seguro. No necesitas de un candelabro extra, bueno, eso entre comillas, porque el vidrio sí se va a calentar. Entonces, sí es muy importante que tengas en cuenta eso, porque si tú lo pones encima de la madera, pues sí te puede llegar a quemar tu madera. Entonces, siempre utilizar un platito y no dejarlas encendidas por más de 4 horas para que el vidrio no se caliente demasiado. Para eso es muy importante que tomes en cuenta que tiene que ser vidrio templado. Las velas con recipientes de plásticos en realidad se ven muy bonitas y sobre todo cuestan muy barato. Y los proveedores lo hacen de esa forma porque la gente no quiere pagar lo que valen el costo y la producción de eso. El problema es que cuando tú decides no querer pagar y un proveedor también no tiene como la necesidad de utilizar los materiales o de no hacer cosas que no se deberían de hacer, por no poder dar un precio más accesible, pues te pones en riesgo porque un recipiente de plástico se va a quemar y eso a la larga pues va a ser tóxico cuando tú lo tengas que respirar. Así que este tipo de vasos tienen que ser siempre de cristal templado para evitar que se vaya a romper o que vaya a haber algún accidente al derramarse cuando se caliente mucho. ¿Qué es lo que pasa con estas ceras? Estas ceras vienen en recipiente y si lo ves, te lo voy a acercar, está muy bien pegada al vaso. Eso hace que se vea mejor, mucho más bonita, porque cuando no se pegan al vaso se ven burbujas y no se ve lindo. Entonces, para eso necesitas ceras que se expandan. Y esas ceras son sumamente grasosas
además de que esta es una vela aromática, entonces tiene una cantidad de aceite que realmente hace esto muy, muy, muy aceitoso. En lo particular siempre te he dicho que yo prefiero no utilizar velas con aroma porque el aroma al contacto directo con la flama se quema. Es decir, se empieza a evaporar a una temperatura mucho más alta de la necesaria para que evapore y eso hace que se queme. Entonces, dentro de la aromaterapia se obtiene el efecto contrario. Ahora, hay que tomar en cuenta que las velas de vaso o las velas de parafina de bajo punto de fusión son excelentes para el aroma porque tienen un punto de fusión mucho más parecido al aroma y hace que se queme menos. Entonces, eso es muy importante que lo tomes en cuenta para las velas aromáticas y que cuando hagas velas de vaso necesitas una parafina que se expanda o una cera porque también hay muchos tipos de cera. Tenemos otro tipo de vela que no es de nuestra autoría, que es la vela de té, la clásica vela de té que viene en este tipo de platitos y pues está diseñada así para que la cera se contenga al ser quemada y dure mucho más tiempo. Al no deshacerse el combustible, que es la cera, lo que hace que se encienda, se va a mantener aquí y y se va a ir evaporando y hasta que se evapore totalmente, la vela no se va a acabar. Entonces, este recipiente es el que ayuda a que la vela dure muchísimo más tiempo encendida. En nuestro caso, lo que hemos hecho son velas flotantes. Bueno, estas son muy, muy, muy pequeñas, pero duran alrededor de 1 hora encendida. Lo que hacemos aquí, contrario a estas, es que las ponemos a flotar. El agua es un ingrediente maravilloso porque con una vela bien hecha, con una buena estructura que no se desprenda y aún así tenga acabados perfectos, pues esto va a funcionar muy muy bien en el agua a pesar de ser totalmente artesanal y diseñadas por nosotros. Y el agua va a ser lo mismo que este contenedor de aluminio. Las paredes va a formar aquí una pared que va a evitar que la parafina se derrame y de esa forma va a hacer que se consuma la mayoría de la cera hasta que se apague, formándose un huequito aquí porque se ha consumido todo y entra una pequeña gota de agua y se apaga sola. Entonces eso lo hace muy, muy, muy bueno y menos riesgoso para una vela porque la tienes en medio de agua, tienes una flama en medio de agua y cualquier accidente o que se te olvide, pues es mucho menos riesgoso que simplemente dejar una. Este es otro tipo de vela flotante diseñada por nosotros. Estas son algunas de las piezas que estamos haciendo en nuestro programa de formación en el módulo de Quiero ser artesano. Por ejemplo, esta es una votiva. Esta vela es tan alta que no podría flotar, pero está elaborada, ¿sí?, con nuestra técnica y la puedes utilizar en un recipiente para que se deshaga. ¿Qué pasa con este tipo de cera? A diferencia de la del vaso, no es una cera ni grasosa, ni es una cera fácil de derretirse, ni de deshacerse, ¿no? Porque también hay ceras que son tan blanditas y aguaditas que duran muy poco a temperatura ambiente. Este tipo de ceras son ceras fuertes, son ceras que toleran muchísimo más la temperatura ambiente y permanecen íntegras en pie. Sí, este es otro tipo de vela artesanal que la puedes utilizar como votiva o también flotando. Es una vela que nosotros elaboramos totalmente pétalo a mano. Esta, si puedes ver, no está escurriendo, la tengo prendida, ¿sí? Esto es una combinación perfecta entre el pabilo y el diámetro de la vela. Influyen muchos factores, no solo el diámetro, pero esto hace que la vela se consuma la mayoría del material y tú no tienes tanto derrame de material, tienes una excelente flama, entonces es una vela muy funcional. Y para poder lograr este tipo de cosas necesitas planeación, necesitas conocimientos.
más allá de los que simplemente puedas acceder en 30 minutos. Y nosotros tenemos un programa de formación en el aula virtual, pero es un programa de formación artística en cera, porque nosotros ahí les vamos a enseñar muchísimas cosas teóricas sobre velas, sobre cera, sobre fórmulas, cómo elegir la mejor, cómo elegir su pabilo, pero sobre todo se los enseñamos también desde nuestra técnica, lo que nosotros hemos creado y utilizando ejemplos. Eso no quiere decir que tú te vas a tener que ceñir solo a lo que nosotros hemos creado, sino que te vamos a dar una posibilidad infinita para que tú puedas crear las piezas de cera que tú quieras, de tu propia autoría, y puedas convertir tu pasión por las velas en un negocio y un proyecto artístico. Y eso, entre muchísimos más conocimientos, un libro digital de más de 200 páginas, si tú decides acceder a todo el programa de formación, y cada lección está explicada en un video por si eres de los que necesita algo y respaldo visual, también cubrimos esa parte. Entonces, nuestros alumnos ahorita están en el aula virtual. Si tú realmente quieres tomar tu pasión por las velas en serio, pues sí, te invito a esto, ¿no? Te invito porque aspiramos a enseñarte a conversar con la luz. Dentro de nuestra técnica, hicimos faroles que hoy en día están muy de moda. Nosotros iniciamos a hacerlos y hemos mantenido desde el inicio la idea de que se haga totalmente a mano. Esta es nuestra propia técnica, nosotros hicimos el estudio, nosotros la desarrollamos y llevamos ya muchos años estudiando para que la cera resista las temperaturas ambientes, ¿sí? Pero hay que tomar en cuenta muchos factores. Por ejemplo, esta pantalla está diseñada, es hueca y está diseñada específicamente para usarse con vela LED. ¿Qué pasa? Obviamente ahorita no se va a ver la iluminación maravillosa que se ve en la noche, pero aunque tú puedes llegar a utilizar este tipo de pantallas con estas velas, incluso nosotros tenemos pantallas mucho más chiquitas que les pones agua y le pones una vela flotante y brillan maravilloso y tienen ese efecto que es impactante de la vela. Pero lo que pasa es que con este alto, a la larga, si yo te digo que la puedes usar con vela en este específico tamaño, hay tamaños que sí se pueden utilizar con vela, pues va a empezar a consumirse la cera de aquí, porque sí estamos hablando de una flama y estamos hablando de miles de grados aquí, ¿sí? Entonces, si yo ya me acerco aquí, a mí ya me empieza a quemar a esta altura, ¿me explico? Es lo mismo que va a pasar con tu parafina. Por eso es muy importante que seas honesto. Y si estás vendiendo una pieza de cera que va a ser para durar toda la vida, pues hay distintos tipos de iluminación, en este caso la iluminación LED. Estas son piezas y conceptos que también damos en el programa de formación, en este caso en el módulo de Quiero Ser Luz. Y esta es una vela, también hueca, es un farolillo, ¿sí? Y esta la puedes utilizar muy bien con una vela LED, que se utiliza con baterías. Hoy en día la venden en la mayoría de los supers, tiene todavía esta nueva, ¿okay? Y al ponerla aquí, tu vela va a brillar como si fuera una vela de verdad. Esto se mantiene íntegro para toda la vida y es una pieza con mucha dedicación en el trabajo, elaborada todo a mano. Nosotros no utilizamos papeles porque cuando tú, mira, fíjate bien cómo se está consumiendo el alcatraz. ¿Qué pasa si yo decido ponerle papelitos o listoncitos? En este punto ya se estaría quemando el listón, ¿sí? Y los listones, ¿sí? Al entrar en contacto directo con la flama, ¿ves este humo? Además de que se va a salir de control la flama, ¿sí? Por eso no recomiendo que si vas a vender o vas a consumir velas con este tipo de agregados decorativos, pues tengas la honestidad de decirle al último consumidor que no va a poder encender su vela a menos que pueda quitar esos objetos o que los objetos sean de un material que no resulte tóxico para el consumidor.
Así que por hoy es toda la charla. La próxima vez vamos a platicar de muchas cosas más que hay que tomar en cuenta. No lo olvides, está la oportunidad del curso de formación artística en cera. Nos encantaría tenerte ahí en el aula virtual. Quiero que sepas que vas a poder acceder a los materiales, a todos los videos, que son muchos. En cada clase hay clases hasta de 11 videolecciones, que además tienen su libro en PDF descargable. Conforme vas avanzando de lección vas juntando los PDFs y te termina en un libro de más de 200 páginas con tutoriales escritos, con tutoriales en video. Es una maravilla porque siempre vas a poder acceder a él. Además te damos una comunidad con más gente como tú. Esta sí es una comunidad secreta, no se lo digas a nadie, pero están todos nuestros alumnos para apoyarte, para retroalimentarte, y nosotros también estamos para acompañarte y resolver todas tus dudas. Así que te espero en la siguiente charla de velas. Muchas gracias y